jóvenes, mi nombre es Alexandra y junto con mi compañera Kenia les vamos a exponer y a explicar un tema muy importante que se trata sobre la educación después de la revolución. Bueno, después de una dictadura de más de 30 años a cargo de Porfirio Díaz, los ciudadanos querían un cambio. Por eso después de la entrevista de Krugman, en la que Díaz dijo que ya no se reelegiría, muchos personajes comenzaron a postularse. Uno de los más fuertes era Francisco I. Madero. Sin embargo, al ver su gobierno y candidatura en peligro, Díaz lo encarceló y en 1910 pudo manipular las elecciones y reelegirse nuevamente. Poco tiempo después, Madero lanzó el Plan de San Luis, con el que desconocía a Díaz como presidente y llamó al pueblo a levantarse en armas el día 20 de noviembre de ese mismo año. Así inició la Revolución Mexicana, donde existieron muchos héroes nacionales como Francisco Villa y Emiliano Zapata. Profa, ¿cómo se terminó con la revolución? Bueno, después de mucho tiempo, en 1917, se convocó a un Congreso Constituyente para que todas las demandas revolucionarias se incluyeran en una nueva Constitución. ¿Alguien sabe cuáles fueron esas demandas que se incluyeron en la revolución? Yo maestra, fueron la no reelección, las garantías individuales, los derechos sociales y del trabajo, los derechos a la tierra y al municipio libre, es decir, que se refería a una república federal. También incluyeron el derecho a una educación laica y gratuita. Muy bien. De hecho, nuestra Constitución fue la primera en incluir derechos sociales. Y estos ideales revolucionarios fueron adoptados por muchísimos países e implementados en sus constituciones. Maestra, ¿cómo era la escuela durante la revolución? Fue un poco difícil porque en los lugares donde ocurrieron las luchas las personas tenían muchísimo miedo. ¿Quién no va a tener miedo a eso? Y pues los gobiernos comenzaron a cerrar las escuelas. El ambiente bélico hizo que muchos niños y jóvenes se enlistaran a los ejércitos y que niñas y mujeres sirvieran de adelitas. Sin embargo, muchos jefes revolucionarios se interesaron por la educación y abrieron pequeñas escuelas en las zonas donde habitaban o donde les tocaba hacer campamentos y todo eso. Después del término de la revolución, el gobierno propuso cumplir con la demanda campesina de contar con tierras y educación. Por ello comenzó a emprender la reforma agraria y en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, mejor conocida como SEP, la cual empezó a crear escuelas en pueblos y colonias agrarias, mientras que en las haciendas y fábricas les exigió sostener escuelas para los hijos de los trabajadores, siguiendo con lo estipulado en el artículo 123 de la Constitución, que en ese entonces tenía una orientación socialista. En el mundo urbano era una costumbre que los niños y niñas de 6 a 14 años fueran a la escuela. Cada maestro atendía de 1 a 2 grados y utilizaban el método simultáneo, que es el que usamos hoy en día, en el que enseñamos a todos al mismo tiempo. Antes solo era obligatorio terminar 4º grado, pero también podían estudiar 5º y 6º grado. ¿Y en los pueblos, maestra? Ahí la situación era muy diferente, ya que muchos niños dejaban de ir a la escuela para ponerse a trabajar y ayudar a sus familias en la casa y en el campo. Muchos otros aprendían oficios o ayudaban en los mercados. En las pequeñas escuelas rurales, los niños convivían con todas las edades, porque eran muy poquitos. Su maestro usualmente era el mismo desde primer año hasta el último, y usaban el método lancasteriano en el que los más avanzados enseñaban a los principiantes. Muchos maestros formados en las escuelas normales de México liberal dieron ideas para crear una educación diferente. Así inventaron una nueva escuela llamada Casa del Pueblo, comúnmente conocida como Escuela Rural Mexicana, donde los niños podían aprender para la vida. ¿Alguno ha visto la película del maestro de Cantinflas? Y es un clásico. ¿Y qué pasa en la película? ¿Los niños tienen alguna escuela? Primero no, porque en ese pueblo hay un cacique que manda y que está en contra de la educación, porque así las personas se darán cuenta de las injusticias que hay en ese pueblo.
Luego llega un maestro que es Cantinflas desde la capital para que los niños pudieran acceder a la educación. Sin embargo, tienen que tomar clases al aire libre por falta de recursos económicos para construir la escuela. Exactamente, durante esos años los alumnos estudiaban así. Trabajaban en talleres, cuidaban animales, sembraban, cultivaban y vendían productos dentro de la misma escuela. También hacían teatros al aire libre, ceremonias cívicas y actos culturales. En ese tiempo las escuelas eran muy exigentes. De igual forma, muchos niños seguían hablando lenguas indígenas. Por ello, el gobierno fundó internados especiales para jóvenes como la Casa del Estudiante Indígena en Ciudad de México, así como también incorporaron tradiciones indígenas que se dieron a conocer en todo el país, como bailables, canciones y artesanías. Esto se sigue viendo y un ejemplo es que antes, cuando terminábamos el ciclo escolar, hacíamos bailes de distintas ciudades como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Veracruz, y también cuando se celebran tradiciones como el Día de Muertos, se pone un altar de acuerdo a cada ciudad o a cada grupo étnico. Ahora vamos a hacer una actividad. Cierren los ojos e imagínense que nacieron en 1917, justo cuando acabó la revolución. Su padre fue un agrarista que luchó por tener tierra para cultivar. Junto con otros, fundó la colonia agrarista Hidalgo y ayudó a construir la escuela. Entonces, cuando cumpliste 10 años, por fin llegó un maestro a la escuela. Tu papá te inscribió y como ya sabías leer un poco, entraste a segundo grado. Como tenías primas más grandes, ellas te ayudaron y adelantaste más grados. Ahora el maestro no solo te enseña a leer y a escribir, sino a tomar medidas y a resolver problemas. También aprendes en clase cómo nacen las plantas y cómo crecen. Aprendes sobre animales, sobre eclipses, a recitar versos. También aprendes sobre cómo se formó la patria, tu comunidad, lees libros. Como la escuela no tiene barda, tú y tus amigos, cuando tienen algún receso o se aburren, pueden ir al río a bañarse. Comienzas a tomar talleres de carpintería y te gusta. Rápidamente aprendes a hacer sillas, mesas y otros muebles. Como estás por terminar cuarto grado, tu maestro te pregunta si quieres seguir estudiando en un internado, pero tú junto con tu padre deciden que vas a perfeccionar la carpintería y seguir ayudando a la comunidad de Hidalgo. Ahora Kenia les dará el resto de la clase. Ahora les voy a hablar de los nuevos maestros para una nueva educación. Los maestros tuvieron la oportunidad de acercarse mucho a las ideas pedagógicas novedosas. La SEP primero organizó las misiones culturales. Estas eran para expediciones de educadores de la ciudad, que reunían a maestros por unas semanas para enseñarles los nuevos métodos en un pueblo. Los maestros aprendían mucho estas cosas que luego debían poner en práctica en sus propias escuelas. Cursaban talleres de jabonería, curtiduría y conservación de alimentos. Con la filosofía de aprender haciendo. Los maestros construían un gallinero o un huerto y a veces pintaban murales, organizaban campañas antialcohólicas y de higiene. También practicaban nuevos deportes como el básquetbol y el béisbol, que les gustaba mucho en los pueblos. Los misioneros inventaban tanto a niños como adultos a participar en las actividades y celebraban la clausura como una fiesta para todas las generaciones de la comunidad. También se suponía que las enseñanzas
prácticas y el entrenamiento que llevaban una misión cultural a los pueblos ayudarían a alegrar a sus habitantes y mejorar su situación económica y social. Sin embargo, los misioneros no siempre eran recibidos por las comunidades, pues a veces eran vistos como intrusos del gobierno federal en los asuntos políticos locales. La diseminación de la cultura. Años después se prepararon textos especiales para las escuelas, como Fermín y Simiente, que tenían grabados hechos por grandes artistas mexicanos como Diego Rivera y Julio de la Fuente. Los maestros facilitaban la comunicación por correo electrónico. Esto lo hacían con pueblos lejanos. Uno de las enseñanzas más valoradas por los padres eran que los maestros enseñaban a los niños a escribir, ya que aprendiendo a escribir los niños podían mandar cartas a sus seres queridos, pero habían unos padres muy egoístas, ya que podían empezarse a escribir cartas con sus novios o con sus enamorados, y pues eran los padres muy egoístas porque realmente no querían que sus hijos experimentaran esa etapa de su vida como para expresarse con sus novios o con sus seres queridos o con sus enamorados o con algunos pretendientes. La imprenta, la radio, el cine. Los maestros se convirtieron en entusiastas lectores y transmitían sus nuevos conocimientos tanto como a niños como a adultos. Escuchaban las noticias y canciones por la radio. Fue toda una novedad en esos años. La SEP tenía sus propias estaciones y transmitían músicas, conferencias y orientaciones a los maestros. A veces se usaban la radio para las clases gimnasia. Los niños tenían que seguir los movimientos que les iban indicando un conductor. Para la población rural que nunca había ido al cine, nunca habían visto una plantilla que proyectaba las películas, esto era como magia. En las ciudades, en cambio, la radio, el cine y el periódico empezaban a estar al alcance de todos. Los estudiantes aprendían muchas cosas escuchando los programas o viendo las películas, y a veces ellos eran los que quienes llevaban a la clase las últimas noticias, ya que si el maestro no veía o no escuchaba las noticias, pues él podía complementar la información que el profesor estaba proporcionando, o si no, él podía explicar lo que se dio a conocer el día en la radio. Escuelas urbanas. En esta época, por primera vez habían primarias, con 40 salones, 10 talleres, cocina, baño, bodega y auditorios. Los estudiantes se dividían en 2 o 3 grupos por cada grado. Cada uno contaba con su propio maestro. Estos salían al recreo por turno. Al toque de la chicharra se formaban para entrar a sus respectivos salones. En las escuelas urbanas, los maestros intentaban poner sus prácticas los nuevos métodos pedagógicos de las escuelas de la acción. Animaban a sus alumnos usando nuevos materiales didácticos y los llevaban a fábricas y museos. Tanto niños como niñas habían mucho trabajo para hacer manualmente.
y también para practicar en compañeros, celebraciones y encuentros deportivos. Estos los maestros lo querían implicar a los alumnos para que ellos tengan una visión más allá que leer y escribir nada más. Sus prácticas pedagógicas que los maestros ya habían estudiado, que ya se habían empapado de estas dichas prácticas, lo querían implementar en los niños, en sus alumnos, y querían formar unos alumnos con mayor capacidad de aprendizaje, con mayor capacidad de agilidades. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de los temas en relación que vimos el día de hoy? Yo, maestra, ¿por qué antes los deportes no existían o no se aplicaban en las escuelas? Pues conforme fueron avanzando los años, los maestros pues obviamente que se fueron actualizando, sus prácticas pedagógicas no eran lo mismo, habían aumentado a que teníamos que hacer deporte y pues los maestros fueron implementando a sus alumnos a que hicieran deporte, a acondicionarse, a ponerse en forma. Maestra, yo tengo otra pregunta. ¿Los cines eran como hoy en día o...? Buena pregunta. No, ni los cines, ni la radio, ni la imprenta era igual a hoy en día. Anteriormente los cines se le llamaban a un mantel o a un cartel en donde proyectaban las imágenes con un proyector, pero los proyectores no eran igual a los de hoy en día. Los proyectores eran más viejitos, no había una sala como tal para entrar a ver una película. No solo se pasaban películas, sino también se pasaban obras de teatro, también se pasaba las noticias, y en la radio no solo se pasaba música, sino también documentales que les servían a los maestros para poder igual impartir su clase. También se usaban como para informarse, igual a hoy en día, como para informarnos de todo lo sucedido en nuestro país. ¿Tienen alguna otra duda, otra pregunta relacionada con el tema? No, maestra, gracias.